para comenzar con esto es decirles qué puntos voy a abordar, ¿no? O sea, por empezar hay que definirlo, qué es y qué no es desinformación, un poco por qué quienes nos dedicamos a investigar estos temas no nos gusta la expresión fake news, ahora les voy a explicar por qué. Después hablar de si esto es un fenómeno nuevo o no, porque se ha abordado muchas veces que esto no es un fenómeno nuevo, y por qué tiene patas que sí lo son. Abordaremos un poco lo que tiene que ver con los sesgos y las emociones y por qué juegan un partido en estos temas. Y después veremos algunos ejemplos, algunas problemáticas en la política, en las empresas, y veremos cómo la desinformación también es un problema que genera muertes, ¿sí? Que ha generado problemas a nivel del tejido social y muertes en algunos países. Y después, para cerrar, porque me gusta cerrar como positivo, porque los voy a bajonear un poco durante esta charla, viendo qué podemos hacer como sociedad, como integrantes de organizaciones, como integrantes de empresas, como integrantes del sistema político, como académicos, etc. Y bueno, después preguntas que siempre me gustan y aprendo mucho, sobre todo cuando me puedo cruzar con gente que no viene de los mismos espacios académicos que yo y tiene otras miradas desde otras disciplinas. Pero bueno, si son fake, no son news, digamos. ¿Por qué los que creemos que la desinformación, que debemos usar la expresión desinformación y no la expresión fake news? En primer lugar, porque si son noticias, no son falsas. En la definición del concepto de noticia, la verdad es una de las variables que define una noticia. Si no es verdad, no es noticia. Pueden ser rumores, pueden ser comentarios, puede ser lo que se conoce ahora como circulación de información en redes, pero no es una noticia. Entonces, en primer lugar, por eso no deberíamos usarlo, porque confunde. Y porque en algún punto también pone la responsabilidad sobre los periodistas y los medios de comunicación, que no es que no tengamos cierto grado de responsabilidad en la circulación de información de baja calidad, pero no somos, o sea, somos una parte del problema y ni siquiera la parte más grande de esta problemática. En segundo lugar, porque simplifica el fenómeno, porque el término falso no llega a describir la complejidad de los diferentes tipos de información. Hay diferentes tipos de desinformación que se pueden separar, ahora lo vamos a ver, en relación con los diferentes puntos de lo que se llama el ecosistema informativo. Y en realidad a veces no es un tema de falsedad, sino de descontextualización, por ejemplo, o de que se pierde la conexión con el origen de esa información. Entonces hablar de falso simplifica enormemente el problema, que en realidad tiene muchas más aristas. Y en tercer punto, no nos gusta hablar de fake news porque es un término de otros, ya está apropiado y se han adueñado en el sistema político, muchas veces, para pegarle a medios y a periodistas. Donald Trump a la cabeza, pero en las últimas elecciones municipales, casi todos los candidatos a la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, en algún punto de la campaña se refirieron a informaciones de medios de comunicación o de periodistas y las catalogaron como fake news porque no les gustaban o porque no estaban de acuerdo o porque eran críticas acerca de algunas cuestiones que tenían que ver con sus campañas o gestiones. Trump, siempre lo ponemos de ejemplo, ha hecho arte sobre eso, acusa de forma sistemática, por ejemplo, a medios como el New York Times, de ser, ni siquiera de generar fake news, sino en general, globalmente, como de ser fake news. ¿Sí? Entonces, muchas personas que se dedican a investigar este tema y en el mundo dicen, en realidad es un concepto que perdimos, se lo han apropiado quienes quieren hacerle daño a la circulación de información de calidad. Entonces también por eso es mejor utilizar, por ejemplo, el término de desinformación, que ahora veremos que también tiene sus cuestiones. Después, definir, ¿no? ¿Qué es y qué no es desinformación, entonces? Esta categorización que tenemos aquí delante es una categorización generada por una organización norteamericana de periodistas y de académicos que se llama First Draft. Se las recomiendo, tienen una página muy interesante donde incluso han generado tutoriales y un montón de herramientas para asesorar a periodistas o a personas del mundo académico, por ejemplo, en entender conceptos que tienen que ver con la desinformación, pero también en técnicas para hacer fact-checking o verificación. ¿Sí? Ellos lo que proponen es una categorización a partir de dos conceptos, ¿sí? La falsedad y la intención de hacer daño. ¿Sí?
Hay un tema, por eso lo pongo en inglés, este cuadro, y es que en inglés existen dos palabras, ¿sí? Disinformation y misinformation, cuando en realidad en español existe solo la palabra desinformación. Entonces, por eso es interesante que ellos categorizan en función de estas dos, digamos, conceptos. Cuando algo es falso, ¿sí?, pero no tiene intención de dañar, a eso ellos le llaman misinformation. Ahí, por ejemplo, los medios y los periodistas somos grandes productores de misinformation, ¿sí? Es todo lo que sea, por ejemplo, leyendas de foto que no refieren a la foto que tienen, o, por ejemplo, errores que se vienen arrastrando de un error en una nota que se vuelve a citar de forma sistemática, ¿sí? Nombres mal puestos, referencias incorrectas, etc. Después, en el otro extremo, cuando algo es verdadero, pero tiene la intención de dañar, es un producto comunicacional que está producido con la intención de dañar, o al menos distribuido con esa intención. El ejemplo paradigmático es lo que se llama, o sea, todo lo que tiene que ver con la publicación de fotos íntimas de figuras públicas, por ejemplo, ¿sí? El robo de información o de datos o de fotografías de figuras públicas en momentos íntimos y la difusión de esa información. Eso es verdadero, sí, pero se distribuye con la intención de generar un daño, ¿sí? Y el cruce entre lo falso y la intención de dañar es lo que llamamos disinformation, ¿sí? Que es la producción y la generación de productos sabidamente falsos, de productos comunicacionales que uno sabe que son falsos, con la intención de generar daño, ¿sí? De hacer daño de alguna forma. Como veremos, todo lo que es el campo de lo que en español, o entre quienes estudiamos la desinformación, está contemplado por los dos conceptos, el de misinformation y el disinformation. Ahora vamos a ver en más detalle eso, espero no haberlos mareado, ¿sí? Si uno considera este eje que veíamos, hay 7 tipos de mala información y de desinformación, ¿sí? La sátira o la parodia, ¿sí? Justamente una persona genera un producto comunicacional con la intención de hacer humor. El ejemplo en Uruguay paradigmático es la columna de la diaria El Faro del Fin del Mundo, que más de una vez ha generado confusiones de gente que piensa que es en serio, ha habido pedidos de informe, reclamos de senadores y de diputados, entendiendo que esa información es verdadera. Incluso la gente de la diaria le ha cambiado el color del fondo, la tipografía, etcétera, para hacer cada vez más explícito que se trata de una columna de humor. Pero ¿qué es lo que sucede? A partir de la existencia de celulares y cámaras de fotos, una persona saca una foto de esa columna y la distribuye en redes sociales, por ejemplo, y a partir de esa circulación se pierde esa conexión con el contexto que hace que sepas que eso es humor, ¿sí? Entonces, pero ahí no hay una intención. Después hay lo que se llama contenido engañoso, ¿sí? Es el uso engañoso de información para incriminar a alguien o algo. Esto puede a veces ser verdadero, o al menos parcialmente verdadero. Lo que se hace, por ejemplo, es descontextualizar o yuxtaponer dos cosas, tratar de generar la idea de que hay causalidad en dos fenómenos porque existe correlación, etc. Después tenemos lo que se llama contenido impostor, cuando se suplantan fuentes genuinas. Ha habido algunos episodios, bueno, en Uruguay ha pasado ahora en los últimos tiempos que ha habido campañas generando estas suerte, no sé si alguno lo habrá visto, pero esta suerte de artículos donde supuestamente Suárez te da consejos sobre invertir en bitcoins, ¿sí? Ha habido con Astori, ha habido con Tabaré Vázquez, con la calle Pou, etc. No solo se utilizan figuras públicas que supuestamente son entrevistadas y cuentan el secreto de tener millones, sino que además muchas veces esa información se publica en supuestas notas con cabezales de medios que existen. Lo que se hace es clonar una página web de un medio, en el país nos ha pasado con otros medios en Uruguay, y genera la idea en un lector no demasiado atento de que está leyendo una nota del diario El País, por ejemplo, o ha pasado con Canal 4 y otros medios. Después tenemos lo que se llama contenido fabricado. Esto es cuando hay ya una intención explícita y un desarrollo de un diseño de
esto ocurre en las campañas de desinformación, ¿no? El diseño y el uso orquestado de fotos y alteraciones de artículos, invento de episodios, etc. Un ejemplo interesante de esto en Uruguay fue el episodio ocurrido cuando el lanzamiento del libro sobre el ahora presidente Lacalle Pou, cuando era candidato, y que se inventó un capítulo entero donde supuestamente Lacalle Pou hablaba de un episodio en el cual él habría atropellado a alguien que había muerto, etcétera, todo lo cual nunca pasó, pero estaba imitado ese capítulo, se subió a plataformas de tipo Scribd, y para hacer la subida de ese capítulo se creó una cuenta que era falsa del propio autor del libro, o sea, se le robaron una foto y se usó su nombre para subir ese capítulo. Después está lo que se llama conexión falsa, cuando los titulares o imágenes o leyendas no confirman el contenido. Es lo que decíamos, ¿no? Cuando pongo una foto de Venezuela del 2014 y en la leyenda hablo de Cuba en el 2018, ¿sí? Esto es bastante común, a veces con intención, en redes, por ejemplo, pasa, a veces hay intención, a veces no la hay, ¿sí? Pasó, por ejemplo, con los episodios de los incendios del Amazonas, ¿sí? Que se usaron muchísimas imágenes que en realidad eran del Amazonas, pero en algunos casos, en otros ni siquiera eran del Amazonas, y en los casos en los que eran del Amazonas tenían en algunos casos 20 o 30 años, eran de la década del 70 incluso en algunos casos. Contexto falso, ¿sí? Cuando el contenido es genuino, pero se difunde en información de contexto falsa, se mezclan cosas verdaderas con falsas. Y en último caso, el contenido manipulado. Por ejemplo, First Draft, el primer caso que tiene documentado de desinformación es un caso de contenido manipulado. Se utilizaron dos imágenes verdaderas, una imagen de una serie de agentes de inmigración arrestando a una persona que aparentemente no tenía green card, y otra imagen de gente yendo a votar en las elecciones. Y lo que se hizo fue un montaje para que pareciera que la migración estaba arrestando gente por no tener papeles en las zonas de votación, y se lanzaron esas fotos a redes sociales durante un proceso electoral en Estados Unidos. Entonces, generando una serie de perjuicios importantes. Bueno, y entonces esto que les comentaba, la complejidad del fenómeno tiene que ver con que la desinformación puede ocurrir en cualquiera de las tres partes del ecosistema informativo. El ecosistema informativo está formado por lo que se llama los diferentes tipos de contenido que se crea y se difunde, ¿sí? Todos podemos generar contenido, ahora vamos a ver que este es parte del por qué esto pasó siempre, pero ahora es un problema de mayor envergadura. La segunda pata del ecosistema informativo son las formas en las que ese contenido se divulga, ¿sí? A través de redes sociales, de medios de comunicación, de audio, de WhatsApp, de plataformas de mensajería, etc. Y los motivos por los cuales se divulga, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos las tres patas del ecosistema informativo, podemos establecer ciertas relaciones entre estos géneros, estos tipos de desinformación que yo les comentaba, y el origen principal que tienen, o podríamos llamarle quién los genera, ¿sí? Quién los produce, ¿sí? En general, el contenido engañoso, contexto falso, el contenido impostor, el contenido manipulado y el contenido fabricado suelen provenir, por ejemplo, de fuentes como la propaganda, ¿sí? La propaganda política. En cambio, en general, el periodismo deficiente o el mal periodismo, el periodismo mal realizado, ¿sí? O la mala praxis periodística produce a veces episodios de conexión falsa, de contenido engañoso o de contexto falso, ¿sí? Si lo analizamos en función de los distintos, las distintas P's, como llama la gente de First Draft, a estas categorías que verán que están todas con P. ¿Sí? Esta presentación yo después la puedo pasar para que la tengan, de hecho tiene hasta links a los estudios que voy a hablar y eso por si les interesa leerlo. Bueno, entonces como yo les decía, siempre hubo desinformación, siempre existió en realidad. Uno piensa estas cosas, bueno, nunca, antes de esto no había gente diciendo cosas que no eran ciertas o difundiendo rumores o como dice un colega diciendo en un pueblito de 150 habitantes, un político diciendo una cosa que nadie iba a poder chequear si era cierta o no, y que además no había nadie más escuchando. Sí, en realidad la imagen del slide anterior es un señor que se llama Theodore Fontaine. Theodore Fontaine fue periodista, después se hizo bastante famoso como escritor, ¿sí? Publicó un montón de novelas y le fue muy bien,
pero antes de eso fue periodista. Estamos hablando de etapa industrial, ¿sí? O sea, a partir de la imprenta, la explosión de la historia de los medios de comunicación, en particular de los diarios, y en particular asociado a eso del periodismo independiente, está muy asociada al nacimiento de las grandes ciudades, ¿sí? A la explosión de los grandes centros urbanos, y obviamente al nacimiento, a la invención de la imprenta, ¿sí? Porque eso produjo una baja enorme en las barreras de entrada, ¿sí? En el costo de tener un diario. Entonces, a partir de eso lo que pasaba era que había empezaron a surgir cada vez más medios y había creció mucho la competencia. Y uno de los diferenciadores que los medios de Europa encontraron era tener corresponsales en los otros países europeos, ¿sí? Era contar la historia de lo que pasaba. Esto es previo a la existencia, por ejemplo, de las agencias de noticias, ¿sí? Que después durante muchos años cumplieron este servicio. Pero en esta época lo que hacían los medios europeos era tener corresponsales en distintos países de Europa que contaban lo que ocurría. Theodor Fontaine era alemán y trabajaba en ese diario cuya imagen pongo ahí y que no voy a decir porque seguro estoy diciendo mal el nombre de él, imaginen si trato de pronunciar en alemán el nombre del medio donde trabajaba. Él era corresponsal en Londres para ese diario alemán. Y escribió un montón de crónicas muy maravillosas, escribía muy bien, no en vano, como les conté, después se dedicó a ser escritor y le fue muy, muy bien. Y es uno de los padres del realismo alemán, o sea, era muy bueno haciendo eso. Una de sus series más populares fue lo que se llamó las Crónicas de Tully Street. Tully Street era una calle en Londres que se prendió fuego toda la manzana, de nuevo, hablamos de etapa industrial, gente que vivía en circunstancias de pobreza y de hacinamiento, en construcciones no muy seguras, que tomaban fuego y morían montones de personas, y fue haciendo crónicas de cómo esa manzana no la podían apagar y había riesgo de que el fuego continuara. Y escribió cosas hermosas como hoy estuve en el lugar, es un paisaje terrible, pueden verse los edificios quemados, como un cráter en medio de la ciudad. Los fuegos viven aún en las profundidades y en cualquier momento una llama puede comenzar a arder desde un montón de ceniza. Escribía precioso. Hay un solo tema, y es que el amigo Theodor Fontaine nunca, jamás salió de Alemania. O sea, no pisó Londres mientras escribía estas cosas. ¿Sí? Entonces, se lo considera uno no digo el padre de la desinformación, pero un productor de desinformación muy importante en su época. Pero ¿por qué era tan fácil y por qué traigo este caso que es interesante? Si les interesa, hay linkeado justamente un artículo sobre toda esta historia con más nivel de detalle, pero ¿por qué traigo este caso? Porque, ¿por qué fue tan fácil que le creyeran a Fontaine? Bueno, en primer lugar, porque confirmó muchas cosas que ya se sabían de coberturas anteriores, ¿sí? Lo que hacía Fontaine era recortar a los medios de la competencia, buscar información que ya existía disponible, ¿sí? en el medio sobre lo que estaba pasando en Londres, ¿sí? En segundo lugar, lo otro que hacía era, usaba imágenes familiares, descripciones estereotipadas y datos sabidos. O sea, ni más ni menos que lo que usaban eran los prejuicios que los alemanes tenían sobre cómo eran los ingleses, sobre cómo vivían, sobre sus costumbres, sobre sus usos, sobre sus comentarios ante episodios, etc. ¿Sí? Y en tercer lugar, lo otro que hacía era combinarlo con un storytelling sumamente atractivo. ¿No? Escribía muy bien y eran muy entretenidas sus crónicas. Estas tres cosas que Fontaine hacía y que hacían que funcionara lo que él hacía y que no lo descubrieran y que la gente leyera sus crónicas, son las mismas tres cosas que podemos encontrar hasta el día de hoy en la producción de desinformación, ¿sí? y que hacen muy potente y muy atractivo o que funciona muy bien la producción de productos comunicacionales que desinforman, ¿sí? Entonces, ¿por qué ahora es un problema si esto siempre pasó? ¿Sí? Enloquecí, puse un racimo de uvas. No enloquecí. Puse un racimo de uvas porque tenemos todavía, o al menos mucha gente tiene, la idea de que Internet es una tierra de libertad. Y en realidad, dado cómo funciona actualmente y cómo está estructurada la navegación y la manera en la que nosotros consumimos Internet, Internet se parece mucho más a un racimo de uvas que a la libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estamos en burbujas. Por empezar, existe
los modelos de negocio de lo que llamamos las plataformas, yo prefiero decirles plataformas porque esto incluye a Google, por ejemplo, que si bien con YouTube la podemos considerar una red social, su buscador, que es gran parte de su potencia, no es una red social, sino una plataforma más bien, y porque además es mucho más abarcativo de varias otras tecnologías que existen y que intermedian en nuestra relación con Internet. En primer lugar, la mayoría de esas plataformas tienen como modelo de negocio un negocio o de publicidad o un negocio que necesita en algún punto segmentarnos, ¿sí? Entendernos. También el negocio de búsquedas tiene por objetivo entendernos y segmentarnos, incluso como algo positivo, para devolvernos resultados de búsqueda que se adapten mucho mejor a nuestra intención de búsqueda, ¿sí? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto tiene un componente negativo, pero también tiene un componente positivo, porque por algo funciona. Si yo buscara una panadería y los resultados de búsqueda fueran una panadería en Irak, la verdad resultaría bastante incómodo tratar de encontrar. Yo les recomiendo que hagan el experimento, si no lo conocen, úsenlo, y utilicen un buscador que se llama DuckDuckGo, o sea, pato, pato, ir, que en realidad es como el juego de pato, pato, ganso, pero en inglés. Tiene un loguito que es un pato, que lo que hace es un buscador que no usa elementos algorítmicos, ¿sí? Entonces los resultados son muy distintos a lo que, si buscan lo mismo ahí que en Google, van a ver que los resultados son muy distintos. A veces muy incómodos, porque tenemos que bucear mucho más, porque los resultados se parecen mucho menos a lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Pero bueno, en ese viaje de segmentarnos y de entendernos para agruparnos en clústeres, también esto nos va encerrando, ¿sí? Entonces, es esto que yo les decía, ¿no? En realidad estamos cada uno de nosotros somos como uvas encerradas adentro de nuestras cascaritas, al lado de otras uvas, pero no tenemos del todo claridad sobre qué está viendo la uva, digamos, el humano que tenemos al lado. A veces es muy parecido, si nos parecemos, a veces es bastante distinto, ¿sí? Esto viene es una teoría que desarrolló un investigador y activista que se llama Elie Parcier, en un libro que se llama Los filtros burbuja o el filtro burbuja, dependiendo de la traducción. Tiene una charla TED también, que la pueden ver, y ese concepto incluso lo desarrolló antes de que, por ejemplo, Google nos empujara a estar logueados en las búsquedas, lo cual ha generado más todavía burbujas aún mayores. En realidad, también estamos en una realidad mediada por algoritmos, ¿sí? Que intermedian en nuestra relación con Internet para mostrarnos, para decidir qué vemos y qué no vemos. Algoritmos en los que nosotros participamos de su entrenamiento, pero sobre los que no tenemos transparencia sobre cuánto influimos y cuánto no. ¿Sí? Un algoritmo, para quienes no saben, ya tengo permiso de varios ingenieros para usar esta metáfora, así que ya ahora la uso con otra libertad. Antes me daba como más vergüenza. Un algoritmo es una receta, ¿sí? Pónganle como una receta de cocina, por ejemplo, ¿sí? Una receta de ensalada. El problema del algoritmo que está detrás de las plataformas de Facebook, de Google, etcétera, es que nosotros no sabemos ni la totalidad de los ingredientes que constituyen esa ensalada, o sea, sabemos algunos, pero no todos, ni sobre todo la ponderación que esos ingredientes tienen, ¿sí? Las cantidades. Entonces, lo que quiero decir es, no sabemos cuánto influimos nosotros y nuestras decisiones, nosotros cuando decidimos decirle a Facebook que no queremos ver más los posteos de una persona que no nos gusta lo que dice, en lo que vamos a ver para adelante, ¿sí? Además, no somos del todo conscientes del peso creciente que ese algoritmo tiene en lo que consumimos, ¿sí? 64% de los que se integraron a grupos extremistas en Facebook lo hicieron por su sistema de recomendaciones. Esta es una nota del Washington Post, publicada hace no mucho, que muestra, en particular analiza el comportamiento y el crecimiento de grupos relacionados con lo que se llama QAnon, ¿sí? Que son grupos de extremos en Estados Unidos que tienen una serie de teorías sobre las que algún otro día podremos profundizar, pero que vienen creciendo de forma sostenida. Otro estudio muestra, incluso números de las propias plataformas, 70% de lo que miramos en YouTube viene de su sistema de recomendación, ¿sí? Viene del video que empieza a andar solo después del primero que miramos y que seguimos mirando, ¿sí?
como una especie de loophole, ¿no? Como una especie de, como Alicia en el País de las Maravillas, que se mete adentro de ese pozo y ya no sabe ni dónde está. Piensen, además hay varios estudios que muestran que eso se va volviendo cada vez más extremo, ¿sí? El tipo de mensajes y el tipo de contenido. Ahora les voy a mostrar por qué. Por esto, esta gráfica que tenemos acá. Esta gráfica la presentó Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, al Congreso en una de sus primeras comparecencias, hace unos cuantos años, ¿sí? Y lo que muestra es la capacidad de engagement, o ya podemos llamarle viralidad de un contenido, está directamente relacionada con su cercanía con lo prohibido, ¿sí? Con lo que no se puede hacer, con los contenidos que las plataformas no permiten, ¿sí? Y ahora se está discutiendo si deben o no deben mostrar, ¿sí? Discurso de odio, sexo explícito, violencia extrema, etc. ¿Sí? Entonces, de nuevo, los algoritmos además tienden, en el de YouTube, hay varios estudios que lo muestran, que tienden a, uno empieza mirando un video y si mira el tiempo suficiente los videos de recomendación sobre un tema X, pruébenlo con vacunas, por ejemplo, termina sistemáticamente mirando videos que proponen teorías conspiranoicas, digamos. Bueno, y tiene más engagement, ¿sí? Mentir, generar contenido falso tiene más engagement porque es más atractivo. 70%, un contenido falso tiene 70% más chances de recibir un RT, de ser retuiteado o reposteado, que uno verdadero, ¿sí? Este es un estudio publicado en la revista Science hace unos años, pero tiene validez, ¿sí? Y 6 veces más tiempo le lleva un contenido verdadero a alcanzar 1.500 personas en una red que a uno falso. Esto se debe a este gráfico que yo les mostraba, pero también al hecho de que el alcance orgánico, ¿sí? Lo que se conoce como alcance orgánico, que es cuánta gente de tus amigos o seguidores en redes ve efectivamente tu contenido cuando tú lo publicás, nunca supera el 10%. ¿Sí? Entonces, muchas veces el contenido falso lo que hace es apelar a lo que es contenido pago, el alcance pago. Se paga, se pauta, y eso aumenta el alcance. ¿Sí? Bueno, y el otro punto es que, de por qué esto pasa ahora, ¿sí? De por qué ahora es un problema y antes no lo era, es que además es mucho más fácil producir contenido y es mucho más fácil manipularlo. ¿Sí? Cualquiera manipula imagen y video, cualquiera puede generar capturas, hay herramientas gratuitas que te permiten generar diálogos falsos en WhatsApp o en DMs de Twitter, gratuitas y totalmente intuitivas. Es muy fácil y muy simple aprender a usar Photoshop y a cambiar imágenes. Y después, ya llegando a lugares más profundos, pero también de bastante fácil acceso si uno se toma el tiempo de entender cómo funcionan, está el fenómeno de lo que se llama deepfake, que es el uso de la capacidad para poner caras de personas que no son, o que directamente que no existen, en cuerpos de otras personas y hacer parecer que están diciendo o estando en lugares donde no están, y tecnologías conocidas también como GAN, o Generative Adversarial Networks, que son redes que generan, por ejemplo, a partir de dos software que generan, por ejemplo, imágenes de personas que no existen, ¿sí? Y van probando y una corrige a la otra, por explicarlo de una manera más simple. Les quería mostrar, no sé si el audio les va a llegar, pero les quería mostrar este video, que es un deepfake hecho por Chequeado, que es una organización argentina que se dedica a investigar temas de desinformación para mostrar lo fácil que es hacer parecer que una persona está en un lugar o que no está. Bueno, como ven, les muestro uno de miles de ejemplos que existen, hay uno bastante conocido con Obama, pero yo prefiero mostrar algunos que están hechos también para sensibilizar y no los que están hechos para directamente convencer, para que vean lo simple y sencillo que es hacer parecer que determinada gente está haciendo determinadas cosas que no hace. Y el impacto que esto tiene, por ejemplo, en el campo de lo que es el derecho, donde al revés una persona podría decir que no estaba haciendo lo que sí estaba haciendo en un video, porque ahora es posible hacerlo parecer, ¿no? El impacto que eso puede tener en lo que es el campo del derecho y de lo que es prueba y no es prueba en un juicio. Se los tiro para el futuro.
Y después, la desinformación se alimenta de nuestras emociones, es parte del problema también. ¿Y por qué es parte del problema hoy? ¿No se alimentaba de nuestras emociones hace 100 años? Sí, pero ahora tenemos en el bolsillo un celular, una herramienta con una potencialidad de alcanzar audiencias que antes no teníamos, ¿sí? En segundos. Tenemos una cámara, tenemos montones de cosas en el bolsillo, y si estamos enojados pensamos peor, ¿sí? Tenemos sesgos, los seres humanos tendemos a creer que tomamos decisiones de forma súper racional, pero en realidad eso no es para nada así, estamos llenos de sesgos. Hay varios que tienen un impacto profundo en lo que es la desinformación. El que más impacta, y por eso lo traigo, es lo que se llama el sesgo de confirmación, que no es otra cosa que la idea de la facilidad que tenemos para creer cosas que se parecen a la idea que tenemos del mundo, ¿no? ¿Sí? Cuanto más se parece a como yo creo que las cosas son, más fácil es que lo crea, ¿sí? Más bajo tengo mi umbral. Por eso, por ejemplo, impacta el microtargeting, porque cuando yo estoy encerrado en mi burbuja y no tengo un amigo que piensa distinto a mí, por ejemplo, no tengo con quién limpiarme un poco de ese sesgo, ¿sí? Mezclarse con gente que piensa distinto también es una manera, además de pensar y de abrir la cabeza y de cosas que ya saben, también es una manera de protegerse de sus propios sesgos, de que alguien al lado tuyo te diga, che, pero eso ¿no te parece que es demasiado bueno para ser cierto? Y después porque cuando estamos enojados u ofendidos, que en general son como dos de las emociones que son los drivers que generan más tracción en lo que es la circulación de desinformación, pensamos peor. ¿Sí? Hay un estudio que se publicó en abril de la Universidad de Yale que encontró evidencia tanto de causalidad como de correlación entre las personas que se guían por sus emociones y un mayor riesgo a creer en la desinformación. O sea, cuanto más emocional es mi proceso de decisión, cuanto más pesan mis emociones a la hora de razonar, más en riesgo estoy de creerme piezas comunicacionales relacionadas con la desinformación. Entonces, si bien tenemos una idea de que hay un grupo que está más en riesgo por sus niveles de alfabetización, que son los adultos mayores, por ejemplo, y eso es así, también hay otros grupos que están en riesgo y que a veces no tiene que ver con su manejo de lo tecnológico, sino con su nivel de riesgo o su nivel de emocional a la hora de procesar decisiones. Los adolescentes, por ejemplo, aun cuando son nativos digitales, muchas veces se guían mucho por sus emociones en sus procesos de decisión y son considerados también población de riesgo en la circulación de desinformación. Bueno, ¿cómo armar una campaña de desinformación? ¿No? Esto de que yo decía de lo político, del impacto de lo político en la desinformación. ¿Cómo deberíamos, poniéndonos el sombrero de maligno, digamos, qué cosas deberíamos hacer para armar una campaña de desinformación? ¿Sí? Si trabajáramos para el mal. Bueno, creando canales, ¿sí? Se construye un ecosistema de páginas y de cuentas que reproducen mensajes ciertos y establecen credibilidad. Muchas veces eso se conecta, se crea una página en Facebook y se conecta al RSS, ¿sí? De un medio de comunicación válido, para ir construyendo un cierto nivel de credibilidad y para alcanzar algún punto, algún nivel de seguidores. Igual no es importante que estas páginas tengan muchos seguidores porque esto se pauta, ¿sí? Y ahora vamos a ver que el alcance se genera a partir de pagar. Latin Blog, este ejemplo que muestro, son todas las imágenes que van a ver, son casos verdaderos y ocurridos en Uruguay. La generación de canales se puede hacer de dos maneras. Una es alquilando páginas que ya existen, ¿sí? Latin Blog es ese caso. Latin Blog es una página que fue señalada como productora de desinformación en los procesos electorales de Guatemala y que apareció generando y pautando mensajes de desinformación en la campaña de las últimas elecciones internas. De hecho, si uno analiza los peores momentos, si bien hubo episodios de desinformación y con cierto grado de orquestación en las nacionales y en las municipales, realmente el problema grande de surgimiento de campañas de desinformación orquestadas en Uruguay se produjo en las elecciones internas. Fue ahí cuando hubo problemas, al menos que hayamos detectado quienes investigamos estas cosas, ahí fue un momento grande. ¿Sí? Latin Blog era una página que producía desinformación, publicaba, por ejemplo, videos
relatando este episodio del capítulo del libro que yo conté de la obra Presidente de la calle Pou. La otra manera de crear canales es crearlos uno mismo, generarlos uno mismo, inventarte páginas, ¿sí? Todos estos ejemplos que tengo ahí en la captura existen. Los dos que están más hacia afuera, el Continental y Diario Criollo, fueron creados y usados para circular desinformación durante la campaña municipal, esta última campaña municipal. Todos los otros que están más atrás, el Observador Político, etcétera, el Sol del Sur, etcétera, se usaron en las internas, ¿sí? Se crean esas cuentas específicamente, en algunos casos es tan burdo que se crean una semana antes de empezar a emitir mensajes, por lo cual vos ves que las elecciones son en octubre y las cuentas fueron creadas en septiembre. ¿Sí? Eso es una cosa que te tiene que hacer ruido, pero también uno puede, si quiere hacerlo bien, puede preverlo. Pero si una cuenta que está generando productos de desinformación o que te hacen dudar, está creada muy cerca en la fecha de ese producto, eso ya te tiene que hacer dudar. Ya es algo que hace ruido, ¿sí? Bueno, como les decía, se atan a los RSS de los medios. Después lo otro que se hace es se ataca la credibilidad de los medios. ¿Por qué? Y porque es muy raro que ningún medio de comunicación publique determinados episodios, ¿sí? Si son tan relevantes. Entonces hay que encontrar una explicación, y la explicación más fácil es la conspiración, ¿sí? Que la prensa tapa. Estas son cuentas de Twitter, de esos medios que yo les contaba, de las internas, generando mensajes contra el periodismo o la prensa, etc. ¿Sí? Atacando la credibilidad de medios. En Uruguay, la verdad es que tenemos un arco de medios, desde el punto de vista ideológico o editorial, amplísimo. Y es bastante difícil de creer que se pongan todos de acuerdo para orquestar una campaña para tapar un episodio puntual. ¿Sí? Es bastante poco creíble. Por eso yo creo que este tipo de cosas no funcionaron todo lo que han funcionado en otros países. Bueno, después, esto que les decía, se pauta lo que se busca hacer viral, ¿sí? De todos los contenidos que yo publico, el que de verdad quiero generar viralidad, tengo que poner plata, ¿sí? No hay otra manera, y las campañas de desinformación tienen mucho dinero detrás. Por eso también se reclama muchísimo el rol de las plataformas en esto, porque las plataformas tienen datos bancarios, datos de tarjetas de crédito, de personas que invierten en estas campañas, y en Uruguay, en particular en las elecciones internas, se hicieron al menos 10 denuncias, ¿sí? Penales por circulación de desinformación, y en ningún momento las plataformas entregaron datos sobre quiénes estaban pautando esos mensajes, y está claro que los pautaban, ¿sí? Esto que les comentaba de que el alcance orgánico no supera el 10%, en general en Facebook está como un gran día en un 5%. Después, como tres otras cosas, ¿sí? que son importantes en este armado de una campaña de desinformación, ¿sí? Sería que el tema visual, que lo visual genera un impacto que deja siempre un residuo, que incluso se está estudiando esto desde el punto de vista del impacto en el cerebro, que incluso sabiendo que la información que tengo delante no es verdadera, eso genera un residuo a nivel de lo emocional, ¿sí? Por eso 70% de los fakes son memes o son imágenes, ¿sí? Fue clarísimo en la última campaña electoral en Brasil, ¿sí? La circulación, además esto tiene un impacto fuerte en los países donde existen poblaciones poco alfabetizadas, ¿sí? Entonces se generan campañas de desinformación utilizando muy poco texto para llegar a esas poblaciones. Solamente el hijo de Bolsonaro tenía 5.000 grupos en uno de sus celulares, ¿sí? Fue una cosa informada por investigaciones de medios internacionales, incluso brasileños. Twitter, ¿para qué se usa? Twitter muchas veces no se usa para generar altos grados de viralidad. En Uruguay pasa en muchos países, y en Uruguay no es una excepción. Países como Argentina tiene un poco de excepcionalidad en eso, pero en Uruguay, en general, no estamos todos en Twitter. En Twitter está sí la academia, está el sistema político, estamos los periodistas, ¿sí? está el sistema de decisión, digamos. Entonces, ¿para qué se usa Twitter? Muchas veces, quienes orquestan campañas de desinformación, lo usan para hacer ruido en los medios de comunicación.
para que un periodista levante ese tema, aún para desmentirlo, y le dé un tamaño que es 10 veces más grande, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado cuando uno, incluso con la intención de desmentir algo, lo que está haciendo es aumentar la viralidad de un mensaje falso, ¿sí? Y 3, WhatsApp, ¿sí? Se usa mucho WhatsApp. Esto que yo les decía en comunidades de baja alfabetización o de baja penetración de Internet, en países como Uruguay, en países como Brasil, como Argentina, los operadores de teléfono no cobran WhatsApp como si fuera Internet, ¿sí? Por lo cual, como digo yo siempre, la información falsa es gratis. El chequeo de ir a googlear a ver si efectivamente esto que me están diciendo es verdadero o falso, depende de la época del mes, si con el tarjetero lo puedo hacer o no, ¿no? O sea, hay un tema ahí importante, ¿sí? Y además es una plataforma de mensajería cerrada, ¿sí? En la cual los periodistas, por ejemplo, no podemos saber si está circulando un mensaje determinado si no tenemos acceso a esas comunidades, a esa microsegmentación. Es mucho más difícil saber si determinados mensajes están circulando en determinadas comunidades si no conocemos a nadie. Además del impacto emocional que tiene, porque normalmente los contactos por WhatsApp son contactos con gente que uno conoce, ¿sí? Por lo cual los niveles de confianza son más altos y por ende los controles, o sea, la prevención sobre ese contenido es más baja, ¿sí? Y en Uruguay, además, WhatsApp tiene un nivel de penetración que es casi del 100%, ¿sí? Bueno, la desinformación también, desde el punto de vista empresarial, también es un arma de destrucción reputacional, ¿sí? Se puede destrozar la reputación de una empresa o de una persona a partir de producir un deepfake que haga que parezca que esa persona está haciendo una determinada cosa, o de relatar un episodio que nunca ocurrió, de trucar una foto, etc. Lo que se llama, dentro de lo que es la desinformación directamente relacionada con el mundo corporativo, existe un concepto que se llama astroturfing, ¿sí? Que viene de astroturf, que es esto es maravilloso, yo pensé que solo en Uruguay hacíamos esto, pero en Estados Unidos lo hacen también. Astroturf es una marca de césped de plástico, ¿sí? Es como la marca, así como nosotros decimos championes, ellos le dicen astroturf a todo lo que es el pasto sintético, porque es como la marca más conocida de pasto sintético. Entonces, el astroturfing no es otra cosa que algo que parece, pero no es. O algo que parece ser algo, pero en realidad es falso, ¿sí? Parece pasto, pero es plástico. Entonces, desde el punto de vista comunicacional, el astroturfing es generar de manera orquestada contenidos comerciales en medios sociales con apariencia de espontaneidad. Es, por ejemplo, orquestar un grupo de personas que van a escribir comentarios en la página de una empresa, en Facebook, relatando un episodio o más de un episodio relacionado, y que como si fuera orgánico, y tal vez eso puede ser falso y orquestado desde un lugar para atacar la reputación de una empresa, por ejemplo. ¿Sí? Hay distintas formas de astroturfing, ¿sí? Esto que yo decía, comentaristas online en foros y blogs, la creación masiva de cuentas falsas en redes sociales. Hubo un caso interesante de astroturfing, al revés, de astroturfing para mejorar la reputación de una empresa, ¿sí? Hace un par de años el New York Times publicó una serie de notas contando que Amazon le había creado un grupo de empleados a los cuales les pagaba por hacer posteos hablando bien de su lugar de trabajo. Fue un escándalo y se desactivó ese programa, pero se lo consideraba un episodio de astroturfing porque había todo un plan orquestado para tratar de salir de la idea de que el ambiente laboral, en los depósitos en particular de Amazon, que ha habido denuncias sistemáticas sobre que el ambiente no es el mejor, había todo un plan orquestado para que parecieran mensajes orgánicos de empleados contando lo felices que eran, y era todo parte de un plan de PR. La invención o edición tendenciosa de información en Wikipedia funciona. Yo soy hincha de Wikipedia, pero también es verdad que hay que dejar pasar un rato cuando un episodio ocurre para darle tiempo, y que en países como Uruguay los sistemas de revisión son mucho más lentos, porque somos Uruguay y somos menos, y no hay tanta gente trabajando en eso que en países como Estados Unidos. Y la falsificación del tráfico web y el posicionamiento en buscadores, ¿sí? La generación de SEO para posicionar contenido falso, para generar ruido alrededor de un tema. ¿Sí? Eso también se lo conoce como astroturfing. Y después, como último concepto de estos tres, de política, empresas y sociedad,
el entender que la desinformación no es solo un problema desde el punto de vista de que puede alterar los procesos decisionales de la gente en relación con el sistema político, en los procesos electorales, o en relación con empresas y productos que consume o deja de consumir, sino que la desinformación mata. La desinformación ha matado gente, ¿sí? Solo algunos ejemplos, ¿sí? Les cuento 3 episodios. Entre abril y julio del 2018, más de 24 personas fueron linchadas, asesinadas en India, por supuestos secuestros a niños a partir de mensajes que se viralizaban en WhatsApp, y los asesinaron sus vecinos, porque esos mensajes los señalaban como parte de una banda que secuestraba niños. En general circulaban videos que eran recortes de una campaña de bien público de Pakistán, donde se hacía como un reacting de un secuestro, y en realidad era una pieza. Ahí ven un ejemplo de eso era falso, y no, falso no era, lo que pasa que era de ficción, ¿sí? Y ahí se había perdido la conexión, en ese caso con intención. En agosto de 2018, Alberto y Ricardo Flores fueron prendidos fuego por una turba que los acusó de abuso a menores por posteos en Facebook, ¿sí? Y traje acá el video para que viéramos, capaz que unos segunditos. Bueno, los quemaron vivos porque circulaban mensajes que decían que secuestraban niños. En realidad eran obreros de la construcción y estaban trabajando en la construcción de una escuela, por eso estaban cerca de zonas de una escuela. La policía, al ver que la turba tenía intenciones de lastimarlos, los encerró en la comisaría para protegerlos. Eso no hizo otra cosa que enardecer más la violencia. Rompieron todas las rejas de la comisaría, los sacaron para afuera, ahí los ven, y los quemaron vivos mientras filmaban y pasaban el episodio en vivo por Facebook. ¿Sí? De hecho, la madre de uno de ellos y hermana del otro se enteró viendo el video en Facebook. El tercer episodio es en agosto de 2020, la periodista argentina Viviana Canosa tomó una sustancia que dijo era dióxido de cloro en su programa de televisión, ¿sí? En realidad, si bien fue en un programa de televisión, la viralidad del mensaje, o sea, la llegada a la mayor cantidad de audiencia fue a través de redes sociales, a partir de las propias redes sociales de la periodista que publicó esa porción de video en sus redes. ¿Sí? Días después, un niño de 5 años murió en Neuquén y sus padres dijeron que le habían dado esa misma sustancia para prevenirlo del coronavirus, y hubo otros episodios de gente enferma o fallecida en relación con haber ingerido dióxido de cloro pensando en que eso prevenía. Bien, acá en estos casos nosotros lo que decimos es, bueno, no, esto en Uruguay, esto pasa en otros lados, en Uruguay no va a pasar nunca. Pero no, en realidad, si bien no ha habido muertos, ¿sí? Ha habido episodios en Uruguay relacionados con, o sea, que pudieron terminar en fallecidos y no terminaron en fallecidos, incluso por cuestiones que tienen que ver con el azar, ¿sí? Les cuento 2 casos en Uruguay, rapidito. En marzo de 2019, en la localidad de Joaquín Suárez, en Canelones, ¿sí? Un grupo de Facebook que se llama Suárez en Alerta, empezaron a circular mensajes que advertían que una persona cuyo hermano había sido asesinado, supuestamente iba a tomar venganza en el medio del carnaval de Joaquín Suárez. Inicialmente la alcaldesa decidió suspender ese carnaval y después resolvió hacerlo igual porque mucha gente se había preparado durante mucho tiempo para eso. Fue muchísima menos gente de la que iba a ir, y además en el medio un ruido que se supone fue el escape de un auto, generó una estampida. Y no hubo muertos porque en esa estampida nadie se lastimó, pero podría haber ocurrido. Segundo caso, Colonia, entre julio y agosto de 2019 circularon audios, ¿sí? De WhatsApp que advertían de una camioneta blanca que secuestraba niños, ¿sí? Un padre envió esos audios, por suerte, estuvo muy bien, a la línea verde, esas fotos de la camioneta blanca que vemos ahí, y la respuesta que recibió el Ministerio de Interior es que era un funcionario del plan Ceibal, y no solo eso, sino que obviamente estaba cerca de las escuelas porque estaban haciendo reparaciones en las antenas, y que además había tenido que ser refugiado en una de esas escuelas porque había gente que había querido atacarlo. De nuevo, mucha suerte. ¿Sí? Entonces, para cerrar, ¿qué podemos hacer en concreto? ¿Qué cosas está bueno que hagamos o qué podemos hacer desde nuestros lugares? ¿Sí? Las 3 S contra las crisis de reputación. Ahí metí una palabra mal. Storytelling,
¿sí? La desinformación viaja en emociones, entonces la respuesta no puede ser un comunicado, a los periodistas nos pasa que no puede ser una nota kilométrica, llena de complejidad, si lo que estamos queriendo desmentir es un video con música que emociona, ¿sí? Pero todavía estamos en el proceso de entender eso. Sinceridad, ¿sí? Que la desinformación se construye a veces sobre cosas que de verdad pasaron y hay que ser muy sinceros sobre esas partes, y en el caso de los periodistas también ser muy sinceros sobre cuando nosotros con el error participamos en algunos procesos de desinformación. Y después lo que se llama el efecto Streisand, por eso tengo una foto de Barbara ahí, no es que enloquecí, ¿sí? Y es, el efecto Streisand es, Barbara Streisand quiso parar la publicación de fotos de su casa de Malibú, que mostraban el terreno de su casa de Malibú. Esas fotos estaban publicadas en un sitio inmobiliario y las habían visto muy pocas personas, y como parte del juicio que le inició esa publicación, terminaron en la tapa del New York Times y la vieron cientos de miles de personas. Ahora a ese fenómeno, al fenómeno de tratar de parar algo y en el intento generar que lo vean 300 veces más, se le llama el fenómeno Streisand, ¿sí? Entonces pensar que a veces antes de responder o antes de salir a desmentir algo, si lo vieron 5, lo mejor es dejarlo como está. Trabajar en educación, este es un estudio que se hizo en España, que muestra que 60% de los encuestados se autoperciben como capaces de distinguir una noticia falsa de una verdadera, ¿sí? Sin embargo, solamente 14% efectivamente puestos a hacerlo son capaces de hacerlo. Entonces, desde la educación, cerrar ese gap, construir las habilidades necesarias para que quienes se autoperciben efectivamente lo puedan hacer, ni hablar de aquellos que ni siquiera se autoperciben. Pero estos son más peligrosos todavía. Y como última cosa, les traje, bueno, hay un videíto que hicimos en el proyecto Verificado con 8 claves para detectar noticias falsas, y vemos el video y ahí callo. Bueno, muchas gracias por la paciencia y por haberme escuchado, y
preguntas o lo que quieran, acá estoy a las órdenes.